Entre el 14 y el 16 de marzo está prevista en Madrid la celebración de un Salón Internacional de Tecnologías Militares y de Defensa conocida como HomeSec. Quizá nos suene, pero esta feria lleva hospedándose 6 ediciones en nuestra ciudad cada 2 años con el beneplácito del gobierno y 5 de sus principales ministerios. Se trata de una feria que planea reunir a más de 15.000 visitantes provenientes de 40 países para vender el producto nacional en materia de armas. Y es que si hay una marca España que exportamos al mundo, además de nuestras prostituidas costas, son las armas. Somos el 7º exportador de armas de todo el mundo. Y no nos engañemos con esas fantasías lanzadas por Zapatero de que nuestras armas en Irak no han matado a nadie. Las armas sirven para matar y hacer la guerra. Y quizá no sepamos realmente toda la sangre que contribuimos a verter a lo largo del mundo para sustentar nuestro cada día más decadente estado del bienestar. Vamos a escuchar a Félix Sanz Roldán, director del CNI, hablando de la propia feria en 2015. Todo el mundo hace grandes discursos sobre lo que afecta a nuestra seguridad y de qué forma, y muchos de ellos teóricos. Alguien tiene que venir con la práctica. Es decir, ¿usted quiere estar seguro? Pues mire lo que le ofrezco. Aquí, en primer lugar, encuentras instrumentos muy útiles para los que nos dedicamos a la seguridad. Algunos que ni sabemos que existen. Por tanto, fíjate hasta qué punto nos facilita nuestro trabajo. Nos encontramos con eso que creíamos que debería existir para que nuestro trabajo fuera más fácil, y vienes aquí y está. Y de esta relación mutua, de este diálogo entre empresas y profesionales de la seguridad, pues también salen las ideas de lo que ha de existir. Más de 15 colectivos, entre ellos Greenpeace, la CGT, Ecologistas en Acción o la Asamblea Antimilitarista de Madrid, se han unido en la plataforma Desarma Madrid para tratar de boicotear esta feria y mostrar su total rechazo a esta reunión de señores de la guerra que se cofinancia y patrocina con fondos públicos y se desarrolla en el IFEMA, otro espacio público. Tenemos con nosotras a Josemi, miembro de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, para tratar este tema. Muy buenos días y bienvenido a Radio Vallecas. Buenos días. Pues bueno, Josemi, antes de nada, nosotros hemos hecho una introducción, pero nos gustaría que definieses brevemente para vosotros qué es HomeSec y qué se cuece exactamente ahí dentro. Yo creo que la introducción que habéis hecho es bastante ajustada a lo que se va a producir. Nos venden una feria de tecnología de seguridad nacional, es como se llama oficialmente, Home Security, es el acrónimo en inglés, y en realidad es una reunión de mercaderes de armamento, pues que van a hacer negocio en esta sustancia tan viscosa que es precisamente el tráfico internacional de armas, donde no se distingue hasta dónde llega lo público, dónde empieza lo privado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en definitiva es como debemos definirla. Se reúnen los mercaderes de armas, eso entendemos desde la plataforma Desarma Madrid y desde los colectivos antimilitaristas que estamos reunidos ahí, pues que es apología de la violencia y que es un negocio indigno, y por tanto pues nos posicionamos radicalmente en contra y haremos todo lo posible pues para entorpecer el desarrollo de la misma. Porque quizá muchos oyentes pues no estén familiarizados con este mundo, con este tema, a pesar de que nosotros ya lo hemos tratado con varias organizaciones, pero es un hecho, y supongo que vosotros también apoyáis esta idea de que la guerra, antes que nada en el mundo, es un negocio, antes que ideologías y de todo. Ya digamos que en esta época en la que estamos viviendo, antes que nada, muchas guerras se sustentan simplemente por el dinero que generan a estas grandes empresas y corporaciones armamentísticas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todo el mundo tenemos experiencia biográfica, por lo menos de las guerras que nos ha tocado vivir en el planeta mientras hemos estado vivos. Bueno, ahí tenemos los ejemplos, sin ir más lejos, de Irak, de Afganistán o ahora de Siria, ¿no? Es decir, ahí no se está defendiendo valores que nos sirven a las personas para vivir mejor, sino que lo que se están defendiendo son intereses espurios. Primero, destrucción de un país, las personas ya no importan, para después lucrarse con la propia reconstrucción y, por supuesto, con todo lo que implica, bueno, pues lo que hace falta para destruir un país, que es armamento.
El negocio de las armas es un negocio muy inelástico, como dirían los economistas, en el sentido, además, de que la mejor inversión que se puede hacer con el armamento es que no se utilice desde un punto de vista ético. Desde ese punto de vista, claro, son tantos los miles de millones de euros que nos gastamos anualmente en producir armas, en comprarlas, en venderlas, comercializarlas, etcétera, que en el mejor de los casos, para que no se lleguen a utilizar. El problema es que además, claro que se llegan a utilizar. Y el armamento, en este caso español, España que es una potencia exportadora de armas, temas de los que, pues curiosamente ni el PP ni el PSOE, no tienen ninguna diferencia en este sentido. España, que es un país, como decía, de los grandes exportadores, exporta armamento cuya pista después obviamente se pierde, y lo que sí que sabemos son todos los conflictos armados que hay en el mundo, todo el sufrimiento que eso genera, y desde luego el armamento español no es ajeno a todo eso. Como dices, la pista de estas armas se pierde, pero creo que sería muy ingenuo pensar que estas armas no llegan a parar esos conflictos que muchas veces la propia población está en contra. Quiero decir que esto sirva también un poco como un ejercicio de reflexión acerca de, puede haber gente que diga yo sí apoyo que exportemos armas, me parece bien, es una forma de negocio, pero luego, por otro lado, pensar que esas armas solo van a apoyar a conflictos que tú crees que son éticamente correctos, cuando realmente estamos diciendo que la gente que intenta investigar esto le pierde totalmente la pista a esas armas. Sí, lo cierto es que de los aproximadamente 67 conflictos armados activos que hay actualmente en el mundo, muchos de ellos se desarrollan en países que no tienen capacidad para producir armamento. Ese armamento sale de algún lado, evidentemente sale de los países que exportan armas, ¿no? Es una cuenta como bastante sencilla. Cuando en algún país africano de los que se dice que están poco desarrollados, etcétera, vemos la cantidad de de armas, de material de guerra, de tanques, de jeeps y otro tipo de historias que están allí actuando, eso ha salido de algún sitio y no ha sido de sus propios países, ¿no? A la vez, el armamento continuamente debe reciclarse, continuamente se está produciendo, y si continuamente se produce un producto es porque efectivamente tiene salida y porque se utiliza, si no, lógicamente dejaría de ser un negocio. La guerra es un negocio y no podemos lavarnos las manos, ¿no? Pensando que lo mismo hay una guerra que alguien considere que es legítima, ninguna lo es, o nosotros así lo entendemos. Esa manera de resolver los conflictos, sabemos que lo único que provoca es conflictos con el tiempo mucho mayores, además de todo el sufrimiento. Y que vengan todos estos sinvergüenzas a la ciudad de Madrid ahora a intercambiar sus objetos de guerra en una feria que evidentemente es privada, solamente para expositores y para la gente acreditada del sector, etcétera, etcétera, es que es una cosa tremendamente obscena. Hablabas antes de la viscosidad, ¿no? En esta feria, además, vosotros en el manifiesto de la plataforma Desarma Madrid, exigir una total retirada, ¿no?, de todo patrocinio público respecto a este evento, y hablabas antes de una viscosidad en la que se mueve en esto lo público y lo privado, ¿no? Concretamente en nuestro país, por cerrar un poco la esfera, y en esta feria, ¿qué nivel de inversión pública y privada tenemos? Y en nuestro país, ¿cómo funciona esta relación a la hora de producir y vender armas? Mira, te puedo decir casi que no lo sabemos. Es decir, todo lo que tiene que ver con tecnologías de defensa, que llaman ellos, es decir, con armamento, se llevan en unas comisiones interministeriales cuyos acuerdos son secretos, donde solamente muy pocos parlamentarios tienen acceso. Por lo tanto, una de las cuestiones que exigimos, y que lo haremos también a través de preguntas parlamentarias, es saber el coste que para la ciudad de Madrid, en este caso, tiene la feria, por el aporte que pueda hacer, en este caso, la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Defensa. Los datos se ocultan, eso es algo de siempre con el tema del armamento, con lo cual no podemos dar una cifra. Sí que sabemos lo que suponen, este tipo de ferias y demás, que generalmente lo maquillan diciendo el retorno que eso ha tenido. En este caso, como el retorno lo consideramos absolutamente ilegítimo y consideramos que el pueblo de Madrid y posiblemente el pueblo español, tampoco queremos lucrarnos a partir de vender armamento,
pues retorno cero en este sentido, y desde luego sí que supone coste, y sobre todo supone coste de ver logos de organismos públicos que entre todo el mundo pagamos y que lo que están haciendo es producir más dolor en el futuro y más daño, ¿no? Así que de cuantía, desgraciadamente, no podemos hablar. Las preguntas que a través del portal de transparencia en su momento hemos hecho relativas al Ministerio de Defensa, etcétera, bueno, pues aquí te podría leer algunas respuestas, es decir, son absolutamente evasivas y donde no se responde nada. Nos imaginamos el tipo de respuesta, sí. Claro, ahí tienen 10.000 maneras pues de salir sin dar medio dato. Entonces, bueno, pues en una sociedad presuntamente democrática, evidentemente esto no puede ser. Esto no puede ser, pero lleva siendo desde el principio de la democracia. Y ya digo que por el consenso entre los dos grandes partidos políticos, pues así parece que seguirá siendo, porque los temas de defensa no se discuten. Hablabas antes del patrocinio público. Leíamos en La Marea hace poco que el Ayuntamiento ha anunciado que exigía que se le retirase como patrocinador del evento, y no sé si fue gracias a vuestra presión, si habéis tenido relaciones o contacto directo con el Ayuntamiento, si le habéis instado a que se retirase, y hasta qué punto otras instituciones, pues ya sabemos que a nivel estatal, ¿no?, el Ministerio de Defensa tampoco, pero no sé si la Comunidad de Madrid también. Pues mira, con el Ayuntamiento durante todo el año pasado, a través de diferentes medios, hemos contactado con él y le hemos manifestado la preocupación, pues porque esto fuera a ocurrir en la feria de armamento. Al principio ha ido todo muy despacito. Sí que parece que hacia octubre el Ayuntamiento pide que se retire su logotipo del folleto que saca la gente que organiza OMSEC, que ya hablaremos también de los organizadores. Sí, luego tenía pensado empezar a hablar de ello. Y bueno, pues lo que prácticamente se nos vino a decir es que no iba a haber una declaración pública de esa adhesión o de esa afección, que bastaba con eso. Por lo tanto, desde la plataforma de San Madrid sacamos el manifiesto que anda ahora colgado por ahí por las redes, y a las 48 horas se produjo pues la retirada institucional, digamos, del Ayuntamiento, que en realidad no es que estuviera patrocinando, igual que la Comunidad de Madrid, sino que son, pues están en el patronato del IFEMA, junto a la Cámara de Comercio y a la antigua Caja Madrid. Están en el patronato y por lo tanto tienen también responsabilidad en la sobre los eventos del mismo. Así que con respecto al Ayuntamiento ha sido así. Bastaron 48 horas, 100 colectivos que exigíamos la retirada de la no celebración de la feria, la retirada de las instituciones públicas y un comunicado explícito donde se desmarcaran del asunto, cuando Madrid se está vendiendo como ciudad de paz, etcétera, etcétera. Y con respecto a la comunidad todavía no sabemos nada. Lo cierto es que el logotipo de la comunidad ya no está en la página web de HomeSec, lo cual pues está muy bien, pero desde luego no han hecho ninguna declaración pública. Bueno, vamos, si te parece, ahora a pasar a hablar del patrocinador principal de este evento, el Grupo Atenea, que además me ha parecido muy curioso, porque yo cuando estaba preparando esta entrevista pues tenía bastante claro que íbamos a empezar con la canción de One, del grupo Metallica, que empieza pues con sonidos de armas de guerra y que es un canto antibelicista, y al investigar un poco a este grupo pues he descubierto que su revista de promoción se llama One también, lo cual efectivamente, One Plus. Sí, me ha parecido hay una coincidencia graciosa. Curiosa. En fin, Atenea es un conglomerado empresarial al que, vosotros asociáis con la extrema derecha, y en prensa también se le asocia al golpe del 81. Nos gustaría que nos hablaseis un poco más de este grupo, porque es verdad que nosotros investigando pues hemos rascado un poco en la superficie, pero no hemos conseguido tampoco demasiada información de este grupo. Bueno, es que no es nada fácil conseguir información de estos conglomerados. HomeSec, que al principio HomeSec aquí en España, que lo promovía directamente el Ministerio de Defensa, pues a partir de un determinado momento este grupo Atenea compra la marca HomeSec y va a pasar a ser el promotor del mismo. Es decir, nuevamente otro ejemplo de lo que después eran puertas giratorias, pero es con dinero público, se le paga a un privado, a un particular, en este caso el grupo Atenea, para que nos organice algo, y evidentemente cada vez que se externaliza una movida de estas, pues es a un coste público muchísimo
superior al que se pagaba antes. Sí, que se externaliza, digamos, se privatiza, pero se sigue invirtiendo el dinero público en ello, por así decirlo. Claro, lo que pasa es que también les vale vale como coartada a la hora de decir, no, el Ministerio de Defensa aquí simplemente apoya, pero esto lo organizan unos señores particulares que tienen su derecho a organizarlo como organizan otras cosas. Claro, y como has dicho antes, entonces el Ministerio de Defensa, al no hacer públicas este tipo de inversiones y cuentas, es donde nosotros suponemos que le pasa dinero a este tipo de eventos sin necesidad de contarlo, ¿no? Lo digo para ir hilando para el público. Eso como en todo, es decir, si tú privatizas un hospital o construyes un hospital de gestión privada, la institución pública correspondiente le está dando una cantidad de dinero a quien promueve ese hospital para que eso funcione. Ya sabemos a dónde lleva todo esto. Además de corruptelas, amiguismos y tal, generalmente la gestión es infinitamente más cara, ¿no? Sí. Pero tú te lavas las manos. En este caso, el Ministerio de Defensa se lava las manos y lo pone en manos de este tal Grupo Atenea. Grupo Atenea es un conglomerado que arranca de una empresa previa, una empresa previa, bueno, pues que tenía otro nombre y que todavía sigue estando por ahí, I2V, y resulta que Grupo Atenea está compuesto exclusivamente por generales de altísimo rango y de varios tipos, pero exclusivamente militares, entre los cuales se encuentran dos sujetos, José Luis Cortina y Joaquín Tamarit, que efectivamente estuvieron vinculados con el intento de golpe de Estado del 23F del año 81 y que es este tipo de gente, es decir, es gente pues o golpista o filogolpista o desde luego, bueno, pues militarotes de estos que ya sabemos obviamente por dónde van, y bueno, pues se dedican a hacer sus negocios con estas empresas privadas que pertenecen a Atenea, y ahí ya nos metemos pues claro en una especie de magma que es muy difícil también deslindar pues las responsabilidades de quién participa en el accionariado, cómo se reparten dividendos, etcétera. El caso es que se privatiza y se deja en manos de un particular. Sí que me gustaría, simplemente porque puede parecer, bueno, pues es un particular el que lo organiza, pues ahí las instituciones públicas tienen poco que decir. Quizá el ejemplo no sé si viene a cuento o no, pero cuando a veces hago un grupo de música, antes que estabais hablando de grupos de música, viene a un garito privado a tocar y sale no sé quién y dice que no pueden tocar porque tiene una letra que dice no sé qué, no sé cuántos, y eso se prohíbe, bueno, pues claro que el Estado tiene capacidad. Claro, tú estás dando cosas y más por estas, ¿no? Sí, el ejemplo creo que ha sido bastante claro, ¿no? Que tú estás en cierto modo acogiendo y alojando todo ese negocio de armas de la guerra no solo ya dentro del seno del Estado, sino en un edificio, como has dicho tú, que comparte digamos responsabilidad una parte pública y que por tanto pertenece pues a las instituciones y a la población de las instituciones que lo gestionan. En este caso al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid, efectivamente, sí. Luego también, bueno, sí, la habéis asociado con la extrema derecha, que supongo que os referiríais también a estos militares. De todas maneras, estos dos nombres que has dicho, los militares asociados al golpe del 81, quiero decir, realmente con esa gente al final no se tomó ningún tipo de represalia ni nada, o sea, simplemente pues han seguido libremente hasta ahora. Bueno, pues si nos vamos al caso de uno de los dos, de José Luis Cortina, este sí que fue detenido a raíz de las declaraciones de Tejero, ¿no? Y pasó un año en la cárcel hasta que el Consejo Supremo de Justicia Militar le absolvió en el año 82. Es decir, los propios militares golpistas, digamos, juzgando a otros militares golpistas. El caso de José Luis Cortina es un poco diferente porque este señor dejó el ejército en el año 91 con todas las condecoraciones posibles, pues está la Cruz Blanca del Mérito Militar, la Cruz y Placa de San Hermenegildo, estas cosas que se le otorgan a los militares que han tenido una conducta intachable y demás, ¿no? O sea que este sí que salió absolutamente indemne. Hay un articulillo por ahí publicado en El País, o sea, no estamos hablando precisamente de prensa obrera, por así decirlo. El 15 de octubre del año 2013, que se titula José Luis Cortina Prieto, el militar espía que burló el Estado de Derecho, que es bastante significativo a la hora de ponerle perfil a este sujeto. Bueno, pues Josemi, está siendo muy interesante la conversación y nos da mucha pena, pero tenemos que ir acabando la entrevista ya, y nos gustaría que antes de acabar muy brevemente nos comentases cómo podemos desde la ciudadanía hacer frente a esto y boicotear activamente este evento, más allá de conseguir que el ayuntamiento pues retire un logo de un sitio, porque entendemos que con esta gente pues
digamos, se dedican a traficar con armas a lo largo de todo el mundo, y creo que se puede considerar bastante lícito otro tipo de actos de boicot. No sé si tenéis alguna hoja de ruta o proponéis algo. Tenemos hoja de ruta, sí. Por un lado, la gente que quiera apoyar, porque está tan indignada como nosotros y nosotras, pues con que se reúnan aquí los mercaderes de armas, que siga el Twitter de la plataforma de Desarma Madrid, que se llama así, Desarma Madrid, y bueno, pues que vaya retuiteando todo lo que vamos a ir sacando semanalmente desde aquí hasta comienzo de la feria. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, convocaremos una concentración, pues seguramente el día que comienza la feria de armamento, y la animamos también a pasarse, que se metan en la web que hemos hecho de los colectivos donde estamos, para enterarse de más, y sobre todo desobediencia civil, que es a lo que nos dedicamos. Ahora empezaremos con la campaña del IRPF, pues ahí tenemos la objeción fiscal a los gastos militares, y manifestar siempre que podamos el rechazo no solamente a las guerras, que es la expresión, digamos, como más visible, sí, sino a esa preparación de la guerra, que es algo silencioso, calculado, de corbata, que hacemos todos los días con dinero público, con una cantidad inmensa de dinero público, y cuando luego estamos hablando de nimiedades, que si desahucios, que si sanidad, nimiedades me refiero desde un punto de vista económico, sí, al lado de lo que nos cuesta y gastamos en armamento, en inversión y en industria y tal, con todo actividades relacionadas con las armas, pues que mostremos nuestra indignación. No es poco, no es poco, porque han bastado 48 horas para que, por ejemplo, el ayuntamiento tuviera una respuesta pública. Si no, pensamos que no se habría producido, y aunque nos parezca que son actos un poco, bueno, pues que no van a ningún lado, pues de vez en cuando sí que van a algún lado, y queremos pensar que pequeñas victorias de estas que conseguimos es gente que deja de morir en el futuro, y en ese sentido tenemos responsabilidad. Muy bien, pues desde Radio Vallecas, desde el matinal concretamente, apoyamos vuestra guerrilla de la comunicación y los actos de sabotaje y desobediencia civil. Muchísimas gracias, Josemi, muchísimas gracias a la plataforma, y seguiremos en contacto de aquí a marzo para ver cómo evoluciona el caso. Un saludo de parte de todo el equipo. Un saludo y gracias por haceros eco. De Radio Vallecas, con Álvaro Lorite.